6 de octubre de 1986, 547 de la mañana, 680 millas al noreste de Bermudas, a 900 pies de profundidad bajo el Atlántico. El capitán de segunda clase, Igor Bratanov, presionó su palma contra el acero helado de la sala de control del K-219. La submarina vibraba de manera irregular, pulsando con angustia. A su alrededor, rostros tensos contemplaban las pantallas iluminadas en rojo, cada destello un recordatorio de su inminente desastre. La batería marcaba 23% y descendía rápidamente. El sistema de refrigeración del reactor estaba fuera de servicio y 3 compartimentos se inundaban. La integridad del casco, violada. Menos de 3 horas antes, los tubos de misiles habían estallado en una explosión que parecía venir de la nada. Misiles nucleares 16R-27, silenciosos y letales, que en un principio solo eran carga rutinaria, se convirtieron en el epicentro del horror cuando una fuga de propulsor encendió el caos. La explosión desgarró el acero, acabando con la vida de Siemens Sergei Preminin y liberando un humo tóxico en el compartimento de misiles. Pero fue el impacto lo que inhabilitó la refrigeración del reactor, el corazón de la submarina, que ardía fuera de control. Bratanov ordenó de inmediato procedimientos de emergencia, inundar la sala del reactor, sellar los mamparos y tratar de emerger. El Atlántico no perdonaba. El agua del mar se derramaba a través de las brechas, más pesada de lo que los tanques de lastre podrían contrarrestar. La sensación de hundimiento se volvía inevitable, y cada sistema crítico fallaba uno tras otro, como fichas de dominó. En la sala de control, el silencio ahogaba el aire. El informe del ingeniero jefe ofrecía poco consuelo, solo números, crueles y definitivos. Bratanov revisó el medidor de profundidad, que continuaba cayendo, 1100, luego 1150 pies. El fondo del Atlántico se encontraba a 18.000 pies por debajo, más allá de toda esperanza. Pasado el límite crítico, más allá del rescate. Bratanov continuó, calculando el tiempo. La batería estaba en 21%. Quedaban aproximadamente 90 minutos. Después de eso, oscuridad total, sin controles, sin flujo de aire. 120 hombres condenados a un ataúd que se inundaba lentamente, irradiado. El amargo olor de la aislación quemada y el miedo se entremezclaban en el aire asfixiante. La ventilación solo propagaba la nube tóxica. Los hombres ya mostraban signos, náuseas, mareos, un hormigueo punzante por la exposición química. Fue entonces cuando Bratanov comprendió lo que debía hacerse. No podía salvar la submarina, pero quizás podría salvar a la tripulación. Emerger. Liberar todos los tanques de emergencia ahora. El aire aulló al entrar en los tanques de lastre. El casco se retorció, intentando levantarse contra la gravedad y el agua. Durante medio minuto la esperanza parpadeó. La caída se ralentizó. Pero no duró. Aún necesitaban tiempo. Tiempo para cambiar el destino. Capitán, el reactor 2 se está sobrecalentando, susurró el ingeniero, señalando un medidor que alcanzaba niveles peligrosos. Si no lo apagamos manualmente, el núcleo se derretirá a través del casco. Bratanov sabía lo que eso significaba. Alguien tendría que entrar en el compartimento del reactor inundado y manejar los controles manualmente. Era casi seguramente una sentencia de muerte. Siemens Sergei Preminin ya había muerto en la explosión inicial. La submarina exigía más, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. El sacrificio se convirtió en una realidad palpable. El teniente Nikolai Belikov y el sargento mayor Dmitry Kolesnik se ofrecieron como voluntarios, plenamente conscientes del riesgo que corrían. La exposición a la radiación era inminente. Bratanov observó sus ojos. No había esperanza, ni miedo, solo una firme convicción. La escotilla chirrió al abrirse, revelando un torrente de agua helada y radiactiva. Las luces de emergencia parpadeaban erráticamente, proyectando sombras grotescas en las paredes del submarino.
El contador de radiación alcanzó su máximo de inmediato. Belikov fue el primero en entrar, avanzando en el agua que le llegaba hasta el pecho para alcanzar los controles. Kolesnik le siguió, la escotilla cerrándose tras ellos con el eco sombrío de una tumba. 10 angustiosos minutos. 20. La sala de control temblaba ante el constante crujir de las placas del casco. El K-219 continuaba hundiéndose. Dentro, Belikov y Kolesnik se alternaban, luchando contra varillas atascadas. La radiación era tan intensa que incluso unos pocos segundos de exposición podían resultar mortales. A través del intercomunicador se escuchaban gritos, salpicaduras y respiraciones forzadas. Entonces, la primera varilla se activó y el reactor comenzó a enfriarse. La segunda varilla se comprometió. La temperatura del reactor finalmente comenzó a descender. El peligro de una fusión nuclear se mitigaba lentamente. La tercera varilla, sin embargo, se quedó atascada. El corazón de Bratanov latía con fuerza. Sin todas las varillas en su lugar, el desastre acechaba. Una falla podría envenenar miles de millas de océano y condenar a todos. «Sigue intentando», susurró. Fue entonces cuando Kolesnik, con un brillo de triunfo en los ojos, exclamó: «¡Lo tenemos! Las 3 varillas están activadas. El reactor se está apagando». La fusión había sido evitada. Sin embargo, Belikov y Kolesnik habían absorbido más de 1000 rem, una exposición 5 veces fatal. Finalmente, el K-219 rompió la superficie a las 9:17 de la mañana. El submarino se tambaleó violentamente en el agitado Atlántico. Su popa se hundía, mientras la proa se elevaba hacia el cielo, como una bestia herida. Bratanov, en la parte superior del puente, contempló la devastación. El tubo de misil 6, destruido. El agua se vertía por el casco desgarrado. Arriba, un avión de reconocimiento de la Marina de los Estados Unidos sobrevolaba la escena, sus rivales de la Guerra Fría observando el drama. Submarinos estadounidenses acechaban bajo las olas. En este instante, la supervivencia superaba a la política. Bratanov ordenó la evacuación. Los hombres salieron tambaleándose, empapados y temblando, aferrándose a las balsas salvavidas. Un carguero soviético se apresuraba hacia ellos. El submarino continuaba hundiéndose, la popa desapareciendo bajo las olas. En la sala de control, Belikov y Kolesnik finalmente emergieron, devastados por la radiación, la piel roja, quemada y descamada. Los oficiales médicos se apresuraron, pero Belikov insistió: «Ayuden primero a los demás». Nadie discutió. A las 11:03 de la mañana, el K-219 se estaba hundiendo rápidamente. Bratanov observaba desde el puente cómo su submarino se deslizaba hacia el abismo. 116 hombres flotaban en las balsas salvavidas, rescatados de una tumba acuática justo a tiempo. 4 hombres se habían perdido, permanentes. 2 habían muerto a causa de la explosión y los gases. 1 desapareció durante la evacuación. Un conteo silencioso grabado en la memoria. El carguero rescató a los sobrevivientes a bordo, mientras los barcos estadounidenses observaban, testigos silenciosos de la tragedia y el valor. A las 11:14, la proa se hundió. No hubo explosión. No hubo crescendo. Solo silencio. 18.000 pies de profundidad. 16 misiles nucleares aún sellados. El reactor frío. Bratanov, el último en abandonar el submarino, se subió a una balsa salvavidas y miró al mar vacío, sintiendo el peso de la historia y la fragilidad de la vida en cada ola que se desvanecía. El silencio reinaba entre los presentes, un vacío abrumador que aplastaba cualquier intento de palabras. No quedaba nada que decir. 3 semanas después, Belikov y Kolesnik encontraron su trágico destino. Sus cuerpos, devastados por la radiación, eran un sombrío recordatorio del precio de la valentía. El K-219 se convirtió en una tumba en el fondo del océano.
Un monumento a la tragedia y al sacrificio. Gracias a su heroísmo, el Atlántico no fue envenenado, preservando la vida en sus profundidades. Por ellos, 116 hombres sobrevivieron cuando el acero soviético falló, un testimonio del coraje humano frente a lo inimaginable. En la oscuridad de la tragedia, su legado perdura, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, hay quienes eligen la salvación sobre la destrucción.